Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día que Dios nos da y porque este domingo el Señor nos permite compartir su santa palabra. Damos gracias a Dios porque seguimos trabajando el tema, hermanos, del mes de la Biblia. Qué importante es poder recordar y meditar en el poder, en el impacto, en la presencia, en cómo la palabra de Dios es parte ya de nuestra vida. Desde siempre al pueblo de Dios se le ha conocido como el pueblo del libro. Es una expresión que se usó en los primeros siglos y aún antes respecto al pueblo judío o al pueblo hebreo. El pueblo del libro. Porque todas sus acciones, todos sus proyectos, propósitos, giraban en torno al mensaje, a las enseñanzas de este libro sagrado para ellos y también para nosotros. Porque entendemos y entendíamos que Dios se revela a nuestras vidas por medio de la palabra escrita. La palabra escrita que, como ya dijimos en la primera ocasión, fue previamente la palabra dicha. La palabra escrita se volvió palabra encarnada. Y hoy es una palabra anunciada, predicada, proclamada entre las naciones. Damos gracias a Dios por este privilegio tan grande que tenemos de escuchar la voz de Dios. Y por eso lo celebramos con gozo. Amados hermanos, hoy vamos a meditar en un pasaje bíblico que es muy impactante por las palabras que utiliza. Ya lo leímos. Seguramente a usted, tanto al que lo leyó como a usted que lo escuchó, le sorprendió una palabrita por ahí. Me sedujiste. La palabra seducción. En nuestro contexto occidental, la palabra seducción tiene varios matices, o no varios, quizás unos muy puntuales. Se refiere a cuestiones de corporalidad, del cuerpo, a cuestiones de sexualidad. Todos las asociamos con eso. Se puede asociar. Sin embargo, esto es parte de nuestro mundo occidental. Nosotros vivimos y nos movemos. Pero para los orientales, la seducción es de otra manera. Pero quiero compartir con ustedes la definición que da la enciclopedia acerca de la palabra seducción. Y dice así: es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar una determinada actitud. Como podrá ver, amado hermano, nosotros somos los que hemos matizado esta palabra de tal manera que ahora le damos una connotación de esa índole. Pero hoy quiero hablar con ustedes releyendo al profeta Jeremías y cómo es que el profeta vive una experiencia única. Es conocido como el profeta del lamento, de ahí las lamentaciones de Jeremías, o el profeta que llora, y que en el capítulo 20 vemos la experiencia tan difícil de que él, por predicar la palabra, se enfrenta a las autoridades religiosas de su tiempo. Recuerden que el profeta solamente hablaba lo que Dios le decía que dijera. Él no era dueño del mensaje, él solamente era un portador del mensaje para aquel pueblo que había caído en idolatría, en injusticias, en engaños, en mentiras. Era una hoguera de vanidades, en el cual estaban involucrados todos: reyes, príncipes, religiosos, el pueblo, vulgo, todo mundo estaba involucrado. No solamente era un aspecto de idolatría, sino también de injusticias, de excesos, en todos los aspectos de la vida e incluso de la sexualidad humana. Y él empieza a predicar, y a causa de su predicación tiene problemas. La Biblia dice ahí mismo en el capítulo 20 que un religioso llamado Pasur, cuando se entera de la predicación tan crítica, tan difícil de aquel profeta, lo manda a encerrar en un calabozo, en un pozo, y ahí lo amarra durante algún tiempo. De tal manera que aquel hombre, cuando tiene la oportunidad de expresarse, como lo vemos en el capítulo 20, versículos del 7 en adelante, manifiesta algo que es lo que yo quiero compartir hoy. El tema de hoy se titula Reconociendo palabras seductoras. Reconociendo palabras seductoras. Y antes de empezar, hermanos, un día como hoy domingo 23 de agosto, estamos recordando una fecha que para muchos presbiterianos no debemos olvidar. Y es la fecha que se conoce como la matanza de la noche de San Bartolomé, ocurrida un 23 de agosto de 1572 en París,
Francia y en toda Francia. Ese día, en una sola noche, los católicos franceses mataron en una sola noche a 3000 hugonotes, así se les llamaba, hugonotes. Es decir, cristianos, calvinistas o presbiterianos, como usted y como yo. Recuerde que somos presbiterianos, pero también se nos nombra calvinistas. En una noche mataron a 3000, solamente en París. Pero en toda Francia, durante esos días siguientes, se calcula que se asesinó a más de 20.000 personas. Pero esa noche asesinaron de manera cruel en París, Francia, a 3000 cristianos por causa de su fe. Hoy lo estamos recordando, una noche como esta, como la que usted y yo vamos a vivir esta noche. Al amanecer del 24 de agosto aparecieron miles de cadáveres por causa de su fe. ¿Y por qué lo tenemos que recordar? Por dos razones. Una, porque es parte de nuestra historia, hermanos amados, es parte de nuestra vida. Y la segunda es porque tenemos que denunciar toda forma de fanatismo. Ser cristiano, hermanos amados, no implica ser fanático. Cuidado con los fanatismos, que hoy pareciera que están resurgiendo y que mucha gente piensa que es la mejor manera de adorar a Dios. Es verdad, tenemos que ser radicales en muchas cosas, dejarlo todo por causa de Cristo, alejarnos de la inmundicia y consagrarnos al Señor. Sin embargo, hay fanatismos que no permiten escuchar a otros. Hay fanatismos que no permiten escuchar las opiniones o las verdades de otros, porque creemos que nuestra verdad es la única. Hermanos, y esto lo vemos con algunos grupos religiosos hoy en día, y esto es triste, y debemos de estar alertas. Como iglesia proclamamos la verdad, y Cristo es la verdad, pero también debemos de entender, amados hermanos, que el Señor es soberano y es el que dirige el mundo en el que estamos. Y podremos tener diferencias con aquellos que están a favor o en contra de algún asunto de fe o algún asunto moral, como hoy en día está tan en boga. Cuestiones como el aborto, como la homosexualidad. Sin embargo, debemos de entender, amados hermanos, que Dios es quien dirige el mundo. Podemos manifestar nuestra opinión a favor o en contra. Como iglesia podemos estar en contra. Sin embargo, aún así, en algunas cosas debemos ser respetuosos y en algunas otras tolerantes. Hoy estamos en una plena discusión sobre la educación infantil. ¿Qué contenidos? ¿Cómo se debe de educar a nuestros hijos? Y estamos de acuerdo. Podemos manifestarnos en contra. Sin embargo, tenemos que respetar las opiniones, aunque algunas veces nos cuesta trabajo. Y el respetar no significa estar de acuerdo. Bueno, así, hermanos, debemos de tener cuidado, porque el fanatismo eso produce venganza, muerte. Y lo vimos o lo vivieron nuestros antepasados cristianos presbiterianos. Muy bien, vayamos pues a la palabra del Señor y entremos en materia en este mes de agosto, hermanos, que seguimos trabajando con el mes de la Biblia. ¿Y por qué como iglesia recordamos este mes un documento, un libro tan importante? Precisamente porque es lo que nos da identidad. ¿Qué es lo que nos define como cristianos? Mucha gente se conforma con traer la Biblia bajo el brazo. Para ellos es suficiente. Piensa que es todo lo que se puede hacer. Ir un domingo a la iglesia, como lo hacemos todos. Sin embargo, hermanos, ser cristiano significa cambio, transformación, nuevos valores, nuevo nacimiento, una nueva manera de ser. Pero hay algo que lo caracteriza. ¿Qué es? Cómo la palabra de Dios empieza a formar parte de nuestra vida, de nuestro vocabulario. Cómo hablamos ahora con propiedad, con autoridad. Cómo hablamos con esperanza, con ánimo. No solamente la palabra de Dios es un mensaje de motivación, sí lo es. Nos anima y lo vamos a ver en un momentito más. Pero la palabra de Dios transforma, tiene un poder transformador, sanador, restaurador y, como decíamos la semana pasada, liberador. La Biblia cuestiona nuestro pecado, el pecado de la familia, el pecado de una sociedad entera, porque es la palabra de Dios. Vemos aquí un hombre que ha pasado muchas penurias. ¿Y cuál es su delito? Predicar la palabra. ¿En dónde se ha visto que sea delito? Hoy sabemos de que hay algunos lugares donde es imposible hablar de Dios. Hay tribulaciones para muchos de nuestros hermanos en alguna parte del mundo y aún a veces en nuestro México. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarnos callados? De ninguna manera, porque la palabra de Dios es para eso. Nos llena, nos satisface, nos cambia, nos transforma, pero también es un mensaje que tenemos que entregar.
Vamos a verlo también en un instante. Vayamos pues al primer versículo. Les invito a que no pierdan su Biblia y busquen en Jeremías capítulo 20, versículo 7, que dice de la siguiente manera: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Hoy que estamos en una sociedad que cuestiona, castiga el bullying, ¿verdad? La burla. Pues fíjense ustedes, aquí está un hombre llamado Jeremías, profeta de Dios, que llega un momento en que expone su causa delante de Dios. No necesariamente es una queja, más bien es la descripción de una realidad, que no es lo mismo. Y vemos pues el trato de Dios ahí. Dios está tratando con nosotros todo el tiempo. Por eso Él cambia nuestra forma de pensar. Por eso Él nos, si me permiten la expresión, nos seduce con su presencia. No interprete esta palabra desde nuestro contexto occidental, porque tiene connotaciones, ya dijimos, diferentes, sino desde la definición que le acabo de dar. Es decir, persuadir, inducir para que una persona cambie de opinión. Me sedujiste. Dios está tratando con nosotros. La Biblia dice que Dios todo el tiempo tiene un trato preferencial con nosotros y particularmente con el oprimido. El trato de Dios con nosotros reorienta nuestras emociones. Siempre, cuando te sientas turbado, cargado, desanimado, desmotivado, el trato de Dios reorienta tus emociones. En primer lugar, vemos aquí cómo Jeremías está abatido, derrotado, y entonces empieza a decirle a Dios: Señor, tú cambiaste mi forma de pensar. Sin embargo, dice, soy escarnecido. La palabra escarnio en la Biblia significa burla. Burla, en el sentido de señalamiento, de cuestionamiento, de crítica. Realmente es incómodo. ¿Quién vive con eso? Realmente es una situación que incomoda en todos los aspectos. Dice el texto: fui escarnecido, cada cual se burla de mí. Seguramente ustedes alguna vez han querido compartir el evangelio con algún amigo conocido y se han enfrentado a burlas de todo tipo, desde las más sutiles hasta las más directas. Y yo sé que no es una experiencia muy grata. Sin embargo, Dios nos sigue animando, como hoy te lo digo en el nombre de Cristo, a que vayas y anuncies. ¿A quién? A quien sea, al que encuentres en el camino, en la calle, en el negocio, en el trabajo. Donde sea que estés, comparte lo que tienes. Pero tú me dirás: pero es que yo no sé mucho. Bueno, lo poco que tienes, si tú sientes que es poco, aún eso puedes compartirlo. Te sorprendería saber el poder de Dios detrás de cada expresión y de cada palabra. Me sedujiste, Señor. Dios trabaja en el proceso de la persuasión. Dios cambia nuestros corazones. Él trabaja con su espíritu de maneras únicas, maravillosas, como lo hizo contigo y conmigo en su momento. Nos persuade. La persuasión es previa al convencimiento. ¿Cómo te persuade Dios? Dios trabaja por medio de su espíritu en tu vida y en la mía, aún antes de llegar a los pies de Jesús. A eso en la Biblia se le conoce como la regeneración. Dios está trabajando, incluso cuando enfrentamos una situación complicada, Dios mismo llega a nuestras vidas y empieza a darnos argumentos, razones por las cuales no debemos sentirnos mal ni abatidos, sino todo lo contrario, con una motivación de parte del Señor, recordando que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, dijo: por mi causa va a pasar esto, mas serán bienaventurados. Van a decir toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así lo vivieron los profetas que fueron antes de ustedes. La segunda cosa que vemos en el mismo versículo 7 es: hay un proceso sanador de parte de Dios frente a toda burla, a todo señalamiento. Dios nos conoce, Dios sabe que somos sensibles a la burla. Dios sabe que nos partimos, que nos doblamos y que incluso nos llenamos de timidez o de temor y preferimos a veces escondernos, o en algunos otros casos nos violentamos. Dios sana nuestros corazones. Dios sabe que no es fácil. Lo vivió el profeta y lo vivieron todos. La Biblia dice que todos los profetas nos enseñaron la palabra de Dios, pero todos fueron señalados, criticados, cuestionados, incluso hasta por el mismo pueblo de Dios. Hermanos, tenemos una palabra profética muy segura, dice el apóstol Pedro. Pero esta palabra debe conocerse, pero también debe anunciarse, porque promueve la fe, nos da fe para creer en Dios. La experiencia de ser alguien frente a la negación social. Mientras para el mundo somos como nadie o somos nadie, para Dios somos
especiales. La Biblia dice, Dios eligió a lo que no es para deshacer lo que es. Dios nos ve a nosotros con amor, pero no solamente nos ve como los caídos que somos, sino Dios nos pone en un lugar especial. La Biblia dice en el Salmo 113, mis amados hermanos, que Dios nos tomó del muladar. La versión antigua dice del estiércol, para sentarnos con los príncipes de nuestro pueblo. ¿Cómo es esto, mis amados? ¿Qué significa? ¿Que nos da posiciones de honor, de privilegio, de poder? No, significa que nos da una posición diferente, donde el Señor nos restaura, donde Dios nos regresa la dignidad de ser personas, hombres, mujeres, jóvenes, por cuanto Dios es el que nos da nuestra identidad. Mucha gente hoy en día está buscando su propia identidad, a través del nombre, del apellido, de la familia, de la sangre, del pasado, de la alcurnia, del árbol genealógico, de lo que está haciendo, de lo que le gustaría ser, de lo que ha hecho, y está en una constante búsqueda de saber quién es, frente a una sociedad que hoy en nuestros días nos pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, soy cristiano. ¿Cómo defines tú tu fe? ¿Cómo defines tu cristianismo? Hermano amado, no es solamente una comprensión mental, sino es un regalo de Dios. Dios me da una nueva vida. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Pero ese reino de Dios no solamente es el que viene, ¿sí? Cuando tú y yo muramos o cuando Cristo venga. Ese reino de Dios ya está aquí, Jesús lo inaugura en Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Estamos ahora viviendo en ese reino. Estamos viviendo en el mundo de Dios. Que dice el apóstol Pablo en Romanos, no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Versículo 8, hermanos. Son hasta el 11. El mensaje de Dios es incómodo para muchos. Yo me pongo a pensar, dice el versículo 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, o sea, grito. Violencia y destrucción es lo que grita el profeta. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Afrenta es vergüenza, ¿verdad? No porque él se avergonzara de predicar, sino porque al predicar las personas intentan avergonzarlo. Es diferente. Y el escarnio es comer sus carnes, ¿verdad? Es una palabra antigua que ya se usa muy poco. Pero habla de cómo la gente cuando se burla es como si te estuviera comiendo en pedazos. Vemos pues en el versículo 8 que el mensaje de Dios es incómodo para muchos. Hoy que vivimos en un mundo tan cómodo, donde todo mundo busca lo suyo propio y que sobreentiende que la única razón de ser es a través de las comodidades, la palabra viene a incomodarnos. La palabra viene a definir nuevas cosas y nuevas maneras de ser, de pensar y de actuar. La palabra de Dios en la vida del hombre y de la mujer de hoy debe ser incómoda. Nos levanta, te mueve, y hoy quiero que te muevas en el nombre de Cristo, que te levantes, que le empieces a decir al Señor, a nuestro Dios, Señor, dame la opción, dame la oportunidad de trabajar, de anunciar tu palabra. Te sorprendería saber que hay personas ahí a tu lado que conoces de toda la vida quizás y están esperando que alguien les hable. Están esperando que alguien les dé un mensaje distinto, diferente. Por favor, no te quedes callado. ¿Tienes problemas para hablar? Seguramente, como Moisés se lo dijo a Dios cuando Dios le dijo, ve y libera a mi pueblo. Platica con él y dile, Señor, dame la fuerza que me hace falta. Quítame la pena, la vergüenza, la timidez que me detiene. Y dame la oportunidad de hablar en tu nombre, Señor. Con tu autoridad, con tu gracia, con la frescura de tu santa palabra. Esta palabra que transforma, que es capaz de abrir mares. Esta palabra que es capaz de sanar heridas. Esta palabra que es capaz de transformar corazones. Ese es el mismo Dios. El Dios de Moisés es el mismo Dios hoy para nosotros. Y nos está hablando, está tratando con nosotros. Versículo 9, por favor. Vamos más rápido. Y dije, no me acordaré más de él. Está hablando Jeremías y se dice para sí mismo, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este es el centro del mensaje del día de hoy, junto con la palabra seducción que acabamos de ver. ¿Por qué? En este mes de la Biblia hemos hablado de la importancia, del impacto, del poder de la palabra. Una palabra que nos da fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Una palabra que nos santifica, porque sin santidad nadie verá al Señor. Una palabra que nos libera, porque cuando la conoces, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esta palabra tiene un impacto impresionante. Sumado a esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no has recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu que hoy nos mueve, esta fuerza que Dios nos da, dada por el poder y el impacto de su palabra, es la que está hoy aquí dirigiendo tu vida y dirigiendo la mía. Por favor, no lo pongas en un saco roto, ni lo minimicemos, ni digamos, bueno, es un libro más, como mucha gente puede hacerlo. Peor aún, nosotros como creyentes, nosotros como conocedores de Dios, sabemos que esta palabra no solamente son historias de Noé, de Adán y Eva, de David, sino que es el poder de Dios para tu vida y para la mía. Esta palabra debe de impactar nuestros corazones todo el tiempo. Cada vez que tú abres tu Biblia, hermano amado, debes de recibir algo de Dios, porque la Biblia dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Lo aprendiste la semana pasada, seguramente. Y esto es verdad, y no lo digo yo, lo dice Dios. Y si Dios dice que su palabra no vuelve vacía, es verdad. Pero alguna vez dirás tú, pues yo la he leído y no ha pasado nada. Entonces el problema no es de Dios ni de la palabra, el problema eres tú. Que no lees queriendo recibir. Lees por obligación, por monotonía, por un mal hábito, ni siquiera un buen hábito. Por eso no recibes lo que buscas. Hoy te invito en el nombre de Cristo a que si lo has vivido, arrepiéntete, dile al Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, a entender qué es lo que quieres de mí. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Enséñame a leer, Señor. Porque a veces ni siquiera puedo leer. Cambio las letras, cambio el sentido, cambio las palabras. Hoy quiero invitarte a que meditemos juntos en ello. Bueno, dice el profeta, toma una resolución. Una resolución es una respuesta, una actitud final, una situación donde él dice, estoy resuelto a esto. ¿Cuál es lo que dice él? No me acordaré más y no hablaré más. Ya no quiero ser cristiano, en pocas palabras. Me ha ido muy mal desde que soy cristiano. ¿Alguna vez has escuchado esto? Seguramente. Todo me sale mal. Y eso que decidí ahora hacer las cosas bien. ¿Qué sucede? Bueno, sucede lo que nos pasa a todos. Si el profeta fue probado en su fe, imagínate tú y yo. Necesitamos probar nuestra fe. ¿Y ante quién tenemos que probar? Ante Dios. No ante la gente, ante Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Si Dios llegase en este momento, si el Señor Jesús se presentara ahora mismo, ¿cómo le probarías que le amas? Por la cantidad de veces que no leíste la palabra, por la cantidad de veces que te olvidaste de platicar con Él en la oración. ¿Cómo le pruebas a Él? ¿Por las lágrimas? ¿Cómo le pruebas? ¿Dónde está la intensidad de tu fe? Quiero decirte que la intensidad de tu fe, amado hermano, no solamente radica en tu experiencia diaria. Esto es una parte. Hay otra parte, conocimiento. Y hay otra parte que es anuncio. Es decir, ¿cómo sé que soy de Cristo? Porque anuncio su palabra. ¿Cómo sé que soy de Cristo? Porque lo siento en mi vida. ¿Cómo sé que soy Cristo? Porque creo en sus promesas. Porque cada vez que tengo un encuentro con Él recibo algo. Sé que hay algo. Cada palabra, cada mensaje, cada oración, cada frase se queda en mi vida. Pero no solamente se queda almacenada, sino que es como dinamita que empieza a hacer su trabajo. Empieza a impulsar, a levantar, a motivarme, de tal manera que ahora tengo el anhelo en mi corazón de llevar almas a los pies de Cristo. Toma la resolución el profeta. Hoy que lo vemos a la distancia, tú y yo decimos qué barbaridad, ¿cómo es posible que se haya desanimado? Imagínate lo que vivió para haber dicho, ya no quiero más, ya no quiero de esto, me rindo, no voy a hablar más. Pareciera que el profeta está molesto, pero la verdad es que no está molesto, simplemente le pasa lo que nos ha pasado a muchos, se siente frustrado. ¿Qué es la frustración? Es cuando intentas y las cosas que intentas no están saliendo. Llega un momento en que dices, bueno, ¿para qué intento tanto? Hay gente que se cansa en un hogar, el esposo dice quiero salir corriendo, la mujer dice quiero salir corriendo, los hijos también, en el trabajo y en muchas áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. La frustración tiene que ver con el afán y la ansiedad. No es lo mismo.
pero tiene alguna conexión. Basta cada día su propio mal. Hoy quiero invitarte a que aprendamos a manejar delante de Dios y con la ayuda de su palabra, incluso nuestra frustración. Cuando todo el mundo dice que no se puede, cuando tú mismo te lo repites y dices estoy viendo a nadie, Dios dice eres alguien especial. Cuando tú dices no puedo, Dios dice te voy a dar nuevas fuerzas. Cuando tú y yo decimos ya no quiero nada con Dios, el Señor dice ¿a dónde huirás de mí? Siempre estarás conmigo, siempre estaré a tu lado. No puedo esconderme, no puedo alejarme. Muy bien, pero vean usted lo que sucede. La resolución del profeta y el resultado, ¿cuál es? Él mismo lo va a decir. Vemos ahí, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego ardiente en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, de enfrentarlo, de luchar contra él, pero no pude. ¿Cómo era la presencia de Dios en aquel hombre? ¿Cómo era la palabra de Dios en aquel hombre? Él dice y la describe como un fuego ardiente. La Biblia es como fuego que arde, que quema nuestra lengua, que quema nuestros huesos, que quema nuestros pies, que quema nuestras manos. ¿Para qué? Para que no estén inmóviles, para que no estén calladas, para que sean liberadas de las prisiones en las que usted y yo les hemos puesto. Ese es el fuego de Dios. Eso sentía aquel hombre, una necesidad, un gran deseo de anunciar la palabra, aunque sabía que muchos iban a incomodar. Pero cuando estamos movidos por Dios, hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya no se trata solo de mí, de mis gustos, de mis temores, de mis necesidades, sino se trata de Dios porque ahora vivo para Él. Y Él es el que me sustenta, el que me levanta, el que me anima, el que me mueve y el que me dirige. Incluso cambia mis direcciones, me persuade, me seduce, como aprendíamos al principio. ¿Por qué? Porque me está indicando el camino. Porque sabe que por naturaleza somos necios, testarudos. La palabra testarudo quiere decir testa, que es cabeza, ¿verdad? Cabeza dura. El Señor nos bendice con su amor. Vamos al siguiente versículo. Y dice el versículo 9, ¿verdad? Ya lo leímos, la resolución no me acordaré más. Pero esta palabra me domina, me domina. El versículo 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Es decir, no solamente era la burla, sino que esa burla provocaba en él temor, miedo. ¿Por qué? Porque era una burla asesina, era una burla terrible. Viene a mi mente recordar el título de aquella novela de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Pero cuando me tomo el tiempo para mencionar algunos títulos es para animarlos a que ustedes también puedan tener acceso a toda esta riqueza literaria y podamos encontrar a través de lo que hacen otras personas el mensaje contenido también dentro de las escrituras y también en la pluma de otros autores. Pero en fin, como les decía, este hombre viviendo con la angustia, todo el mundo sabía que iba a morir, menos él, un tal Santiago Nassau, por haber aparentemente burlado el honor de una mujer, y los hermanos de ella lo buscaban para matarlo. Todo el pueblo lo sabía, solamente él no lo sabía. Bueno, Jeremías es un hombre que se enfrenta a la burla y dice, tengo miedo, como el comercial, ¿verdad? Tengo miedo. Pero él precisamente, porque no solamente era una burla inocente, era una burla de palabras, era una burla donde realmente buscaban matarlo. Así que él expresa su temor, ¿verdad? Incluso dice, denunciemos, le dice la gente. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Y aquí me acuerdo de aquel poema que recitaba mucho aquel finado llamado Paco Stanley, que seguramente algunos conocieron. Y voy a compartir una frasecita de la poesía No claudiques, así se llama, la pude usted buscar en internet. Dice, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír aún teniendo que llorar,
Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando ofrezca tu camino solo cuesta que subir. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir. Descansa acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es darle a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, lucha por más que tengas en la brega que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir. Cuando ya el dolor te agobia y no puedas ya sufrir. Descansar acaso debes, pero nunca desistir. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. Y dice el profeta aquí, esperaban que yo claudicaría. Miraban si yo claudicaría, dice el profeta en el versículo 10. Pues bueno, obviamente él no claudicó, siguió, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, que sigue hablando. Se enfrenta a todo y a todos, porque la palabra de Dios estaba quemando sus huesos, su corazón y su mente. Último versículo, hermanos, versículo 11, y aquí está el otro eje. El primero era, me sedujiste, el segundo es, tu palabra me quema, y ahora viene el tercer eje de esta enseñanza de este domingo. Y dice el versículo 11, para ponerlo en el cuadro, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Más allá de la crítica, del resultado, aquellos que lo han criticado al profeta, porque no están en contra de mí o del profeta o de ti, están en contra de Dios. Y recibirán su pago correspondiente porque hay una reacción a esta acción. La palabra que me encanta y creo que a ti también dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios está siempre respaldando cada palabra, cada mensaje, cada consejo que tú das, que tú compartes. Por eso es que en este mes de la Biblia yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que compartas la palabra. Porque no solamente es un mensaje, no solamente es un deseo tuyo para alguien, es la palabra que transforma, la palabra de Dios que toca y cambia corazones, la palabra que permite nuevos nacimientos. Esta palabra es la que hoy anunciamos. Así que estás cargado, lleno del poder de Dios. Usa ese poder, úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para ministrar a los caídos, a los enfermos, a los dolidos, a los que están abatidos, a los que se sienten desmotivados y desanimados, a los que están confundidos acerca de quiénes son, como veíamos hace un instante. ¿Quién soy yo? El mundo dice quién, o intenta decirte quién eres. Algunos dicen que eres hombre, que eres mujer, o que no eres ni eso, que eres bueno, que eres malo, o que no eres ni eso. Que lo importante no es lo que piensas, sino que lo que los otros dicen de ti. Y así vivimos. Y algunos hasta se angustian por ello. Cuando alguna vez te preguntes quién soy, ve a la palabra. Ahí Dios define perfectamente quién eres tú. No esperes que los demás lo hagan, porque cada uno tendrá una opinión. Algunos querrán levantarte, otros querrán hundirte. Ten cuidado, tienes que aprender a escuchar. Pero hoy te digo, aprende a leer también. Aprende a leer lo que Dios dice de nosotros, de ti y de mí. Y se compromete Dios con nosotros y dice que estará a nuestro lado como poderoso gigante. Es decir, cuando me vean a mí, no me mirarán en mi pequeñez, sino mirarán la grandeza de mi Dios que está siempre conmigo. A manera de conclusión, en este tema, ¿verdad? Reconociendo las palabras seductoras, ya dijimos que estas palabras vienen de Dios. Dios está trabajando contigo y conmigo. ¿Y por qué quiere el Señor? Porque quiere cambiar el rumbo que llevamos. Quiere quitarnos este rumbo de timidez,
Quiere quitarnos este rumbo que llevamos donde hay ignorancia, incomprensión, donde hay tanta confusión y darnos la senda correcta, el camino del gozo, el camino del triunfo, a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que nos toca vivir y a veces sufrir. El Señor nos promete y nos dará vida eterna y vida en abundancia. Hoy te invito, amado hermano, a que medites en este mensaje, lo hagas tuyo y reconozcas las palabras de Dios para tu vida, intentando cambiarte, intentando modificar tu manera de ser, tu manera de pensar, tus temores, tus angustias, tus confusiones, o incluso esas comodidades que a veces nos alejan de Dios. Por eso es que la palabra nos incomoda, y que la palabra te incomode como me incomoda y nos incomoda a todos, porque es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Amados hermanos, que Dios les bendiga.